En esta tercera entrega o episodio relacionado con el desarrollo del tema de las relaciones de interacción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en el régimen político peruano, en este tercer episodio vamos a revisar la situación que se presenta cuando luego de haberse disuelto el Congreso, la relación entre ambas ramas del Estado, el Poder Ejecutivo y el Congreso, sufre un desbalance o un desequilibrio. Todo el régimen político se monta sobre la base de un balance entre ambos poderes que es establecido en el régimen político. Hemos visto en la primera entrega que hay una correlación de fuerzas predeterminada en el modelo político que define nuestra Constitución alrededor de las competencias legislativas y no legislativas, y en materia de competencias no legislativas hemos notado claramente cómo en algunos aspectos la situación del Poder Ejecutivo es amplia, como sobre todo en materia legislativa, y que en otros, como en las competencias no legislativas, la capacidad que tiene el presidente de la República para definir con claridad su correlación con el Congreso no es lo significativa que pudiera ser en regímenes como el presidencial, en los que el presidente tiene amplia autonomía y discreción sobre el manejo de su gabinete, tanto para el nombramiento como para su remoción. En el segundo de los episodios hemos hecho una mención general a las reglas que permiten la disolución del Congreso por el presidente de la República de acuerdo a lo establecido en la Constitución, cuando dice que el gabinete no está obligado a renunciar, sino cuando hace una cuestión de confianza respecto de alguna de las medidas que pretende adoptar. Solo cuando el gabinete hace cuestión de confianza y el Congreso se la rechaza, el gabinete tiene la obligación de dimitir y de renunciar, a partir de lo cual el presidente de la República debe aceptar la renuncia y conformar un nuevo gabinete. Pero el titular, como hemos visto en esta sección, el titular de la potestad de definir si se acepta o no se acepta la cuestión de confianza es el Congreso, a partir de la iniciativa que únicamente le corresponde al gabinete. En la segunda parte de este segundo episodio que hemos revisado en la entrega previa, se percibió cómo, luego que el gabinete del Solar presentó una cuestión de confianza para interrumpir el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de manera que esta elección se llevara adelante con una modificación del artículo 8 de la ley 28.301, ley orgánica del Tribunal Constitucional, de manera que en lugar del procedimiento que la ley vigente señalaba, que era el de la invitación o el concurso público, a partir de lo cual el órgano competente, que era la comisión especial, propuso que se utilizara la opción de la invitación con el acuerdo del Pleno. Luego de esa decisión, el presidente del Consejo de Ministros, unas horas antes de que se lleve a efecto la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, solicita ser recibido en el Congreso para presentar una cuestión de confianza debido a que el procedimiento, a su juicio, carecía de las garantías para llevarse adelante con transparencia. Hemos visto en esta segunda parte de esta serie que el presidente de la República, cuando advierte vía televisión que el Congreso había rechazado la cuestión previa presentada por la congresista Indira Wilca, el presidente de la República infirió que ese rechazo de la cuestión previa de la congresista Wilca significaba a la vez el rechazo de la cuestión de confianza. A ese concepto es
al que el presidente de la República denominó la denegación fáctica. Hemos visto en ese segundo episodio también que cuando el presidente de la República realiza esa inferencia, descuida aspectos que permitían dudar de la corrección, validez o legitimidad de la afirmación del presidente, y que existían por lo menos tres opciones lógicas que no se tomaron en consideración, una de las cuales era que, rechazándose la cuestión previa, esto no significaba que el Congreso a la vez no aprobara la cuestión de confianza. En los hechos se demostró que mientras que el presidente de la República daba un mensaje por televisión a la nación indicando que, debido al rechazo de la cuestión previa, él entendía que se había rechazado la cuestión de confianza, en ese escenario, el presidente tomaba la decisión de disolver el Congreso. Esta comunicación televisiva se llevaba adelante mientras en el Congreso, en la sesión de vespertina, estaba realizando el debate sobre la aprobación o no de la cuestión de confianza. Y luego de haberse aprobado la cuestión de confianza por 50 votos a favor, 31 en contra y 14 abstenciones, el Congreso trata de comunicar a Palacio de Gobierno que había sido aprobada la cuestión de confianza, pero debido al anuncio televisivo del presidente de la República, se tomó la decisión de que Palacio de Gobierno no recibiría ninguna comunicación del Congreso porque habría sido excluido el Congreso de la base de datos de Palacio de Gobierno y no se reconocía al Congreso como una entidad susceptible de remitir ninguna información a Palacio de Gobierno porque el Congreso ya no existía, había quedado disuelto. Obviamente, este escenario se presenta porque el presidente de la República había optado por acoger el sentimiento popular que se encontraba movido totalmente en contra del Congreso. Este sentimiento popular ha sido consecuencia, en principio, de la correlación de fuerzas que habíamos mostrado que se había producido como consecuencia del proceso electoral de abril del año 2016. En el año 2016, el número de votantes que tuvieron acceso a un representante en el Congreso había llegado a 11.155.000 de los aproximadamente 24 millones de electores. Por lo tanto, había quedado fuera del marco de representatividad aproximadamente 11.745.000 votantes que no accedieron a un representante. Es decir, solamente alcanzaron representación de los 24 millones de electores, 48%, quedaron fuera 52%. Este monto, esta cantidad de electores se complicaba porque si bien entre los electores habían posibilidades de estar representados en 5 grupos parlamentarios, el grupo parlamentario con la mayor representación, que era Fuerza Popular, que alcanzó aproximadamente 4.400.000 votos, con estos 4.400.000 votos, Fuerza Popular tenía el equivalente al 20% de los electores, al 24% de los votantes y al 36% de los votos válidos. Pero si hacemos una resta respecto del total de votantes, del total de electores que pudieron tener representación por estar inscritos en los registros electorales, de los 24 millones, solo 4.400.000 votaron por Fuerza Popular. Esto significa que aproximadamente el 80% de los electores no había optado por Fuerza Popular. Se trataba de un contingente bastante alto que podía favorecer una política del gobierno a favor de la búsqueda de respaldo en la opinión pública en contra del principal enemigo del gobierno, que era este partido que,
con 4.400.000 votos, había logrado el número de 73 escaños en el Congreso. Entonces, la disputa ya no era una cuestión de votos en el Congreso, sino la cantidad de actos que podía realizar el Congreso con la mayoría abrumadora de Fuerza Popular versus el respaldo que podía tener el presidente de la República en la opinión pública y en los medios de comunicación. Si existía un 80% de la población electoral que no respaldaba a Fuerza Popular, ese contingente, ese 80%, podía muy bien constituir el aliado ideal para el gobierno, de manera que con esa fuerza del 80% podía respaldar las acciones del presidente Vizcarra en contra de Fuerza Popular. Ese es el escenario entonces en el que dejamos el episodio número 2, con el que habíamos advertido que el presidente de la República se había subrogado en la titularidad que le corresponde al Congreso para definir si aprueba o si no aprueba la cuestión de confianza. Amparado en el apoyo popular, el presidente de la República toma el lugar del Congreso y afirma que el rechazo de la cuestión previa de la congresista Indira Wilca equivale al rechazo a la cuestión de confianza. Dado que el Congreso se encontraba en minoría frente a la opinión pública, no hubo mayor cosa que hacer que amparar la decisión del presidente de la República en los medios de comunicación, que eso fue lo que ocurrió. Entonces, hemos visto que la disolución del Congreso se realiza a partir de la usurpación del desplazamiento que hace el presidente de la República, dejando de lado al titular del acto de confianza, que era el Congreso, para usurparlo, ocupándolo el presidente de la República. El presidente de la República, por sí y ante sí, decide que el Congreso había rechazado la cuestión de confianza. Muy bien, esa es la situación. Ahora lo que tenemos que ver en este episodio es cuáles son los efectos que se producen luego de la disolución. Ya hemos visto que la disolución tiene 3 tipos de efectos técnicos, reguladores y de compensación de fuerzas. En este video entonces vamos a empezar viendo cuáles son las situaciones de excepcionalidad en nuestro régimen político, casos en los que la Constitución deja de tener efectos plenos porque muchos de los poderes son asumidos directamente por el Poder Ejecutivo, o casos en los que debido al desbalance por la ausencia del Congreso, el presidente de la República se encarga de funciones que son originalmente del Congreso. Los 2 supuestos en los que podemos encontrar formas de suspensión de la Constitución o de las garantías contenidas en la Constitución son, en primer lugar, la disolución del Congreso, porque se reduce residualmente el peso de la voluntad popular en el régimen representativo y se anula el margen de control que ejerce el Parlamento sobre el gobierno. Entonces, el primer supuesto político de ruptura del balance entre los poderes del Estado y el principio de separación de poderes es cuando se produce una disolución del Congreso. Ya hemos visto en el episodio anterior cómo fue que se produjo ese desbalance, cuáles fueron las causas y cómo existen argumentos para sostener que la calificación de la negación de confianza no era una calificación válida y por lo tanto hay visos de ilegitimidad o de inconstitucionalidad en la decisión del presidente de la República de invocar la facultad de disolver el Congreso cuando no se había producido en efecto una negatoria de la cuestión de confianza porque existió la votación a favor de la cuestión de confianza. El segundo de los supuestos en los que se produce una ruptura del régimen constitucional y por lo tanto que se produce el mayor fortalecimiento de la capacidad de gobierno y de dominio del Poder Ejecutivo se produce cuando estamos ante una situación de que la Constitución denomina el estado de excepción.
Los estados de excepción son dos, el estado de sitio y el estado de emergencia. En la experiencia peruana, los casos más frecuentes de regímenes de excepción son los casos de estado de emergencia. En el caso de estado de emergencia, se incrementa el riesgo de autoritarismo del Poder Ejecutivo y la afectación de las libertades ciudadanas. ¿Cuál es la diferencia en los efectos que tiene en nuestro régimen político y constitucional cualquiera de estas dos situaciones? La disolución es una situación en la que se afecta el principio del origen popular en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque se prescinde del Parlamento. El Parlamento constituye la voluntad popular representada por decisión del elector. En segundo lugar, se afecta el control sobre el uso del poder por la Asamblea Representativa. No existiendo el Pleno, no hay quien controle el ejercicio del poder por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno adquiere una situación privilegiada debido a que puede operar, que puede actuar sin el sistema de balances de poder que está a cargo del Congreso. La tercera característica de la disolución es que el Poder Ejecutivo asume la función legislativa. No solamente queda sin control el Poder Ejecutivo, sino que además el propio Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, en casos de disolución, debe gobernar utilizando la facultad legislativa que la Constitución le asigna a través de los decretos de urgencia. Y en cuarto lugar, la otra característica de la disolución es que el Congreso se informa y registra el uso legislativo del gobierno a través de la comisión permanente. La comisión permanente queda como una prótesis del Congreso que acumula información, pero que no tiene la capacidad de control que le correspondería a la Asamblea en el Pleno, a través de sus facultades plenas, tanto en materia de control como en materia legislativa. Durante el interregno, entonces, el gobierno prescinde del poder legislativo y suspende el control que sobre él ejerce la Asamblea. A diferencia de la disolución, durante el estado de emergencia, se produce la reducción del ámbito de reconocimiento y de respeto a la diversidad, a la heterogeneidad y al pluralismo bajo el control policial y militar que realiza el gobierno durante el estado de emergencia. El estado de emergencia, sobre todo a través de las causales que prevé la Constitución, se priva a la ciudadanía de la libertad de reunión, de la inviolabilidad de domicilio y de la libertad de tránsito. Entonces, a través de la policía y de las Fuerzas Armadas, el control asume, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para verificar que mientras que dura la amenaza, la emergencia, existen las condiciones de control del poder por quien tiene el monopolio de la fuerza, en este caso, que no es todo el Estado, sino solamente el Poder Ejecutivo. Y la segunda característica del estado de emergencia es que el Congreso controla la regularidad del decreto que expide el presidente de la República según los requisitos constitucionales. No es que el presidente de la República tenga total libertad, porque para empezar, el decreto del estado de emergencia debe ser observado, debe ser controlado por el Congreso, de manera que se cumplan las condiciones que señala la Constitución que deben existir para que se haya declarado el estado de emergencia. Y en tercer lugar, la tercera característica es que el Congreso controla el uso excepcional del poder sin violentar ni transgredir las libertades ciudadanas. Entonces hay un doble tipo de control del Congreso durante el estado de emergencia. Primero, un control de regularidad del decreto según el cual se decreta el estado de emergencia, y en segundo lugar, que durante el estado de emergencia el cumplimiento de este estado no suponga transgresión de libertades ciudadanas distintas a las señaladas y enumeradas en el decreto
el decreto del gobierno que señala que existe un estado de emergencia. Entonces, durante la disolución prevalece el principio de separación de poderes, porque el Congreso no ha sido disuelto y el Congreso, a través de la capacidad de control de que dispone, es capaz de identificar que el decreto de estado de emergencia cumple regularmente con las pautas y requisitos que señala la Constitución para que se decrete el estado de emergencia. Y además el Congreso puede controlar la operación del estado de emergencia de forma que no haya otra transgresión distinta a las previstas en el estado de emergencia, como son la limitación de la libertad de reunión, la libertad de tránsito y la inviolabilidad de domicilio. ¿Qué efectos genera el estado de emergencia en el régimen político? En primer lugar, se produce la desprotección sensible de las libertades suspendidas, que son las que acabamos de mencionar: libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito. En segundo lugar, se produce la expansión del dominio y control del gobierno sobre la sociedad, porque el gobierno va a utilizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para asegurarse que durante el estado de emergencia puede intervenir en espacios de la sociedad que son protegidos por las libertades fundamentales que quedan suspendidas. En tercer lugar, se produce la mayor vulnerabilidad de la población frente al uso del poder por el Estado. Y en cuarto lugar, hay mayor sentido de alerta que deben mantener los órganos que custodian las libertades ciudadanas. Vale decir, tanto el Poder Judicial como el propio Congreso de la República. Durante la vigencia del estado de emergencia, el régimen político prevé la atribución que tiene el jefe del Estado para declarar el estado de emergencia siempre que se cumplan las condiciones que lo habilitan y que le permiten suspender parcialmente la vigencia de la Constitución. Esa suspensión deja al gobierno en un marco de acción excepcional en el que el Estado asume poderes extraordinarios para cautelar efectivamente bienes nacionales y colectivos en que se les entiende que son superiores a los derechos particulares y subjetivos de los ciudadanos. Dos consecuencias institucionales se desprenden de la declaratoria de un estado de emergencia. El primero es que la entrada en vigor de un conjunto de procedimientos que canalizan la energía estatal según reglas que deben cumplir las instituciones que deben hacerse cargo del estado excepcional. Y la segunda de las consecuencias es la mayor y especial intensidad con que el régimen político exige que se realice el control parlamentario y judicial sobre el uso y ejercicio efectivo de los poderes excepcionales del Estado. Los regímenes de excepción son períodos y situaciones en las cuales el orden y la estructura constitucional se suspenden parcialmente. El gobierno asume el control bajo condiciones en que quedan en suspenso algunas libertades y derechos fundamentales: la privación de la libertad de reunión, la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el toque de queda y las órdenes de reclusión y de aislamiento social, por ejemplo, son formas de ejercicio del poder político en las que la colectividad queda privada del reconocimiento de sus derechos. Durante los estados de excepción en general, pero durante el estado de emergencia en particular, el régimen político del país hiberna bajo el manto de la extraordinariedad y de la excepcionalidad. Esta condición exige mayor celo del Congreso de la República. Durante el estado de emergencia, el presidente de la República no queda librado a su sola discreción ni a sus solas y buenas intenciones, y si creyera estar por encima de la ley y de la Constitución, él y sus ministros son constitucionalmente responsables por acción y por omisión. Durante los estados de excepción, el Congreso tiene que cumplir la tarea que la Constitución le asigna:
es el centro de control de la constitucionalidad y el titular de los procesos de revisión y de monitoreo que no dejen a la ciudadanía a merced de modos o estilos absolutistas de ejercicio del poder, ajenos completamente al orden al que debe sujetarse toda autoridad desde que jura cumplir la Constitución y las leyes de la República. El Congreso, durante el estado de emergencia, es responsable de verificar que durante el estado de emergencia el poder del gobierno no se convierta en el uso autocrático de su discrecionalidad para actuar arbitrariamente. El presidente de la República se somete a la Constitución y a la ley, y el Congreso es la agencia encargada de evitar tipos de concentración de poder que importen o signifiquen la negación de nuestro régimen democrático y republicano. Esa es una consecuencia obvia y natural del carácter representativo de nuestra democracia. Hasta acá el estado de emergencia. Ahora veamos cuáles son los efectos que se producen cuando ocurre una disolución del Congreso y cómo es que esto afecta la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, qué funciones puede desempeñar el gobierno y cuáles son las que residualmente puede asumir la Comisión Permanente, qué queda sin poder realizarse como consecuencia de la disolución y qué cosa es lo que deja de poder hacer tanto el Congreso como la propia Comisión Permanente. ¿Qué efectos entonces causa la disolución en el régimen democrático? En primer lugar, concluye el mandato de todos los congresistas que no pertenecen a la Comisión Permanente, porque durante la disolución puede ocurrir el cierre del Congreso, pero no puede disolverse la Comisión Permanente. En segundo lugar, se interrumpe el trámite de todos los asuntos pendientes en el Pleno y en las comisiones ordinarias. En tercer lugar, caduca el funcionamiento de las comisiones ordinarias, investigadoras, especiales, la Comisión de Ética, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria y el propio Consejo Directivo. En cuarto lugar, el margen de acción de la Comisión Permanente se achica a mínimos funcionales. Entonces, en un plano mucho más genérico, puede afirmarse que entre los efectos que causa la disolución en el régimen democrático son que se reduce la capacidad de equilibrio político y de balance eficaz entre poderes, se produce el menoscabo del régimen representativo, se afecta la voluntad popular, disminuye gravemente la capacidad de control político y las zonas sin control político generan costos de mayor exposición al autoritarismo. ¿Qué espacios gana el gobierno con la disolución del Congreso durante el interregno parlamentario? En primer lugar, el país es dirigido con el aval de la opinión pública. Como hemos visto, el presidente de la República, al disolver el Congreso, apela al apoyo que tiene en la opinión pública para respaldar su decisión de disolver el Congreso, aun cuando el Congreso es la asamblea en la que queda representada la voluntad popular. Ese carácter representativo hiberna, queda en suspenso. El presidente se respalda de manera plebiscitaria en la opinión pública. En segundo lugar, se produce la optimización de escenarios de intervención según la política del gobierno. El gobierno puede actuar con mayor sentido de expansividad, puede copar más los espacios públicos porque no va a tener el control del Congreso. En tercer lugar, se elimina a la oposición que generaba ruido político en el Parlamento. En cuarto lugar, se produce una oportunidad de consolidación del apoyo demoscópico. Es decir, en las encuestas de opinión, el presidente, luego de haber disuelto a un Congreso que tenía una opinión contraria en la opinión pública, el presidente debe levantarse en las encuestas. En quinto lugar, se produce una mayor gravitación de las directrices del gobierno en la gestión del Estado. Y por último, se produce una recomposición de las fuerzas organizacionales sin enfrentamiento en el Congreso. ¿Cuál es el perfil
legislativo del régimen político durante la transición o el interregno. Es decir, qué actividades legislativas son las que debe preverse durante una situación de interregno parlamentario en la que el Congreso va a dejar de cumplir importantes funciones en el proceso de afirmación del equilibrio entre poderes y del balance en la estructura del Estado. En primer lugar, la Comisión Permanente tiene funciones legislativas residuales y no puede legislar como si fuera el Pleno. En segundo lugar, los decretos de urgencia de la transición que puede expedir el gobierno son diversos a los decretos de urgencia que prevé el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, que reduce la capacidad del gobierno de dictar decretos a los asuntos de materia económica y financiera cuando se justifican a partir del interés nacional. En tercer lugar, los decretos de urgencia no reemplazan la capacidad plena del Congreso. No es que porque puede legislar mediante decretos de urgencia, el gobierno tiene la totalidad de las facultades legislativas. Existen espacios que harían irrazonable que el gobierno utilizara los decretos de urgencia para legislar como si se tratara exactamente del Pleno. Por otro lado, en cuanto a las capacidades propiamente de utilizar los decretos de urgencia, puede afirmarse que el presidente de la República no puede aprobar, por ejemplo, reformas constitucionales a través de decreto. El presidente de la República no puede aprobar leyes que requerirían mayorías superiores a la mayoría absoluta. El presidente de la República no puede aprobar tratados internacionales. El presidente de la República no puede designar a los altos funcionarios que le corresponde designar al Congreso, y el presidente de la República no puede aprobar normas de tratamiento tributario especial para una determinada zona del país, que de acuerdo a la Constitución, para poder hacerlo se requiere el voto de 2/3 de los congresistas en el Congreso. De otro lado, lo que sí puede hacer el gobierno durante la disolución, durante el interregno parlamentario, es que sí puede dictar decretos de urgencia sobre materia tributaria en cuanto la urgencia fiscal lo justifique. El presidente de la República sí puede aprobar el presupuesto de la nación por decreto de urgencia, ya no por decreto legislativo, conforme lo señala la Constitución, cuando el Congreso no envía al Poder Ejecutivo el texto del presupuesto de la República el día 30 de noviembre de cada año. Y además, por ausencia de imparcialidad, el presidente de la República no puede aprobar la cuenta general de la República, porque es la cuenta de su propio gobierno que él da cuenta al Congreso para que el Congreso la evalúe y decida si la aprueba o si no la aprueba. Esto entonces, en cuanto al perfil legislativo del régimen político durante la transición o el interregno. ¿En qué estado queda el régimen de separación y de balance entre poderes durante la transición? ¿Cuál es la situación del régimen político? En primer término, la capacidad legislativa y de control político del Congreso ha sido mermada y mutilada. En segundo lugar, el presidente de la República debe legislar sin los límites que la Constitución le concede durante tiempos no excepcionales. En tercer lugar, la Comisión Permanente es el único residuo del Congreso luego que el Pleno queda imposibilitado de reunirse. En cuarto lugar, la Comisión Permanente no ha quedado momificada con la disolución del Congreso y debe reconstruirse a sí misma de una forma nada pasiva. Esta es una responsabilidad que tiene que asumir proactivamente la Comisión Permanente para no dejarse aplanar ni achatar. Y quinto lugar, los congresistas, que son miembros de la Comisión Permanente, no han dejado de serlo. No pueden abdicar del rol que les corresponde y son la reserva democrática y la garantía contra la tentación del copamiento y la concentración del poder por el gobierno. ¿Qué queda fuera
del control parlamentario durante el interregno? ¿Qué actos están fuera de la comisión permanente? Durante el periodo de disolución, el gobierno carece de los controles ordinarios de su gestión. Es decir, no tiene quien lo controle como podría controlarlo el Congreso. No cabe interpelarlo, no cabe censurarlo, las comisiones investigadoras están inoperativas, las comisiones ordinarias tampoco pueden estudiar ningún proyecto de ley porque el Ejecutivo puede legislar mediante decreto de urgencia. No puede asumir la investidura del gabinete, su interpelación y su censura. La comisión permanente no está autorizada para recibir el informe ni la exposición del gabinete sobre la política general de gobierno y las medidas que requiere para llevar adelante su gestión. La comisión permanente no puede tampoco resolver sobre el uso de los decretos de urgencia, sino solo examinarlos y elevar su opinión al Congreso mismo. No puede aprobar ni continuar con los procesos de reforma constitucional, con la aprobación de los tratados internacionales o de las leyes orgánicas. La Comisión Permanente tampoco puede aprobar la ley de presupuesto ni la cuenta general de la República. La Comisión Permanente no puede insistir en la reconsideración de los proyectos observados por el Poder Ejecutivo. La Comisión Permanente no puede resolver sobre la suspensión, inhabilitación o destitución en juicios políticos y tampoco puede aprobar la acusación de los altos funcionarios sujetos a antejuicio político. ¿Qué margen de control tiene la Comisión Permanente de manera positiva durante el interregno? ¿Qué sí puede hacer la Comisión Permanente durante el interregno? Por ejemplo, sí puede nombrar al Contralor General de la República, puede ratificar los nombramientos del presidente del Banco Central de Reserva y del superintendente de Banca y Seguros, porque así lo dispone el propio reglamento del Congreso. La subcomisión de acusaciones constitucionales está habilitada para actuar y la Comisión Permanente puede acusar constitucionalmente ante el Pleno en las denuncias por infracción de la Constitución y por delitos en el ejercicio de la función contra altos funcionarios del Estado. Esto quiere decir, la subcomisión puede actuar. La subcomisión recomienda el inicio de un antejuicio político mediante una denuncia a los altos funcionarios cuando se trata de delitos de función. Y la subcomisión también puede recomendar que se inicie un proceso por infracción de la Constitución. Pero llegado a la Comisión Permanente, el proceso quedará interrumpido hasta que se reanude en sus funciones regularmente el Congreso con la instalación del Congreso que culminará el periodo luego de la disolución del Congreso anterior. La Comisión Permanente también puede aprobar créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas con el voto de 3/5 del número legal de sus miembros, según lo dispone el texto constitucional. La Comisión Permanente puede autorizar el levantamiento de la inmunidad por la comisión de delitos comunes, aun cuando no exista la comisión de levantamiento de inmunidad, si es que ha quedado algún dictamen pendiente. En el caso de delitos de la comisión de delitos comunes, por levantamiento de la inmunidad de proceso, la Comisión Permanente puede debatir los dictámenes que emite la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, pero a la vez, si llega un pedido de la Corte Suprema para que se le levante la inmunidad de arresto a uno de los congresistas por la comisión de delito flagrante, la Comisión Permanente también puede abocarse a esa materia. La Comisión Permanente también puede promulgar las leyes no promulgadas ni observadas por el presidente de la República. La Comisión Permanente puede recibir la dación de cuenta de los decretos legislativos y de los estados de excepción que decrete el presidente de la República. No podrá hacer mucho con ello, pero puede recibirlos, puede examinarlos y puede luego reportar al Pleno del nuevo Congreso qué opinión le merece el uso de estas facultades del presidente de la República. La Comisión Permanente
también realiza el control cognitivo de los decretos de urgencia, como hemos mencionado, no puede derogarlos, pero puede examinarlos, puede opinar sobre ellos y luego su informe puede elevarse al Pleno para que el Pleno cumpla con realizar el control pleno sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. Y puede autorizar la salida al exterior del presidente de la República, tanto como puede también autorizar el ingreso de tropas extranjeras con armas de guerra. Por último, ¿hasta dónde puede actuar la Comisión Permanente frente a las facultades legislativas del presidente de la República? La Comisión Permanente sí tiene la obligación de examinar todos los decretos de urgencia que remite el gobierno. Para hacerlo, la Comisión Permanente crea grupos de trabajo a los que les asigna la tarea de estudiarlos para un posterior examen y evaluación del Pleno por la Comisión Permanente. Los grupos de trabajo de la Comisión Permanente se crean según la materia de los decretos expedidos por el gobierno y emiten el informe que elevan a la Comisión Permanente. Hasta aquí entonces la situación en la que queda el Congreso luego que el presidente de la República lo disuelve y por lo tanto se quiebra el equilibrio entre poderes que prevé nuestra Constitución en nuestro régimen político. Entonces, puede advertirse cuál es el panorama de lo que puede hacer el gobierno, de lo que puede hacer el presidente de la República y de lo que puede hacer la Comisión Permanente, tanto como hemos caído en cuenta de los aspectos que quedan en el vacío, que no quedan cubiertos con la actividad que se le reserva a la Comisión Permanente para cumplir con sus tareas durante el periodo del interregno parlamentario. Esta es la situación a partir de la cual el nuevo Congreso, cuando asuma funciones, tendrá que determinar qué ha existido, qué ha ocurrido entre la disolución y la instalación del nuevo Congreso. Y a partir del examen que haga, será responsabilidad del nuevo Congreso cubrir los riesgos para evitar las situaciones de toxicidad constitucional que se pudieran haber presentado durante el interregno parlamentario como consecuencia de excesos o de abuso del poder en la política que lleva adelante el gobierno a través de los distintos ministerios. Continuamos con el último de los episodios en una próxima entrega. Gracias.